querido, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en este programa Entre tú y yo, en donde, bueno, siempre tendremos herramientas para tener un mejor vivir. Como siempre iniciamos este viaje, ¿no? De este martes maravilloso con mi queridísimo Alex Crenshaw, que además traemos invitada de lujo, ¿eh? Mi Alex, ¿cómo estás? Así es, Sofi, muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí contigo, con el público. Y hoy tenemos un tema muy especial con la ciencia iniciática, dar a luz a un nuevo mundo. Y vamos a hablar de la educación prenatal. Y tenemos una experta en ese tema que viene desde Brasil y nos va a compartir esta gran enseñanza. Carla, bienvenida entre tú y yo. Muchas gracias y buenas noches para todos. Estoy acá en Brasil, muy contenta de hablar con ustedes. Ay, qué bonito, Carla, bienvenida entre tú y yo. Ah, qué bonito se oye, ¿no? Este acento entre portugués y español. Ah, qué maravilla. Bienvenida a este espacio y sobre todo con un tema tan lindo. Y creo que este tema podría salvar vidas y generaciones si se maneja de la manera correcta. Exactamente esto. Bueno, Carla, dinos, ¿tú a qué te dedicas y cómo llegaste a la educación prenatal, Carla? Bueno, yo trabajé 12 años como analista de sistemas en IBM. Después de un tiempo hice una carta astrológica y me sorprendió muchísimo. Podemos entender mucho de nosotros mismos a través de este estudio astrológico. Entonces, también a la carta astrológica se calcula en función de tus datos de nacimiento. Entonces, empecé a me dedicar a comprender cómo podemos respetar mejor el momento de nacimiento, cómo remover los traumas que ya han pasado, pero sobre todo cómo posibilitar que cada bebé elija este momento de entrada en la vida, no ser una cosa programada. Acá en Brasil tenemos tasas de cesárea muchísimo altas, entonces el bebé no tiene la oportunidad de elegir su momento de comenzar su vida. Entonces esto cambia también la carta astrológica. Comencé a trabajar como voluntaria en congresos de nacimiento humanizado, a presentar los congresos, hacía un poquito como mestre de ceremonias. Y uno de esos congresos estaba Laura Plinger, que va a venir aquí también en el programa, yo pienso, y ella traía un libro del maestro Omran que se llama Una educación que comienza antes del nacimiento. Maestro Omran decía que la paz en el mundo y la verdadera fraternidad solo pueden llegar a través de las mujeres embarazadas. Este es un proceso muy rico que la naturaleza programó para que la mujer pueda criar un nuevo cuerpo. Ella no cría la vida, pero ella cría el cuerpo. Ela forma el cuerpo, que es la morada de un nuevo espíritu. Entonces, esta unión de espíritu con cuerpo se da durante el embarazo. Entonces, es un momento muy sencillo y un momento llave para la paz y para la fraternidad. ¡Wow! Increíble. ¡Qué maravilla! Increíble, ¿no, Alex? Sofi. O sea, qué maravilla, porque a través de un instrumento, de una herramienta tan maravillosa y que muy poca gente conoce, porque si bien, ay, sí, soy Virgo, o soy Cáncer, o soy Leo, ¿no? Piensan que eso rige o no le dan la importancia que en realidad tiene al cielo, ¿no? Y la verdad es que poder tener el acceso a tu carta natal o tu carta astrológica, la verdad es que es maravilloso. Y sí, como bien dice Carla, a partir de ahí empiezas a entender muchas cosas, tu propósito, el momento, los momentos, lo que hay que trabajar, lo que hay que perdonar, lo que hay que quitar. Qué barbaridad que a través de esto te haya... Qué bárbaro, Carla, estoy anonadada, la verdad, wow.
Y lo que mencionó Carla, Sofi, de cómo una cesárea te cambia la carta astrológica. Carla, Ya cuéntanos sé. también, ¿cuál es la importancia de la educación prenatal, Carla? Entonces, como este momento del embarazo es el momento llave para la paz, para la fraternidad entre los hombres, es un momento de una potencia máxima. En ningún otro momento de la vida un ser tiene tanto poder sobre un otro ser como durante un embarazo, que la madre tiene ese poder sobre su hijo. Entonces, sus pensamientos, sus sentimientos, su nutrición, por supuesto, todo eso va a ayudar a formar para bien o para mal, para mejor o para peor, este nuevo ser que va a venir. Entonces, la mujer tiene ese poder, pero puede utilizarlo con conciencia o sin conciencia. Donde que si la mamá está, si la madre está perdida, sin conciencia, muy estresada, si le dan muchos trabajos, muchas cargas para que se haga durante el embarazo, ese bebé ya está siendo prejudicado, ya está siendo, hay que concurrir, porque el estrés trae muchas catecolaminas, muchos hormonas como adrenalina, cortisol, a la corriente sanguínea, que nos va a ayudar a desarrollar un buen cerebro, un buen neurológicamente circuitos buenos para que pueda estudiar, dibujar, hacer música, los aspectos más sensibles del ser humano. Entonces, si un bebé durante su embarazo la mamá ha pasado mucho estrés, el trabajo, que la presión, no interesa. Para el bebé el estrés está lá, las catecolaminas están lá, entonces va a desarrollar más su cerebro reptiliano, menos su neocórtex, que es de la sintonía más fina. Entonces va a luchar, pelear por su vida, porque entiende que el ambiente está muy cargado, está muy peligroso, pero no es verdad. Tiene todo, tiene comida, muchas veces es solo estrés que la mamá está pasando a nivel de trabajo, pero su cerebro ya está formado para una lucha, para una pelea. Entonces, perdemos una oportunidad de construir seres humanos con un cerebro prefrontal más poderoso, más desarrollado, más pronto para las buenas cosas, para pensar buenas soluciones, para crear el arte, ciencia, todo más. Esto muchas madres no lo hacen porque no lo saben. Entonces, la educación prenatal visa traer esa noticia. No somos nosotros que creamos esto es la naturaleza. La naturaleza ha donado este poder a la madre. Entonces, el logo de la ANEP Brasil es como un sol, que es un óvulo, el gameta femenino, y también tenemos el pequeño espermatozoide que entra adentro el óvulo. Ese es el momento de la concepción. Entonces, también preconizamos mucho la importancia del momento de la concepción, porque nosotros nos preparamos mucho, por ejemplo, para una ceremonia de bodas, de cumpleaños, y para entrar en la facultad, hacemos muchos estudios, pero no hacemos preparo para un momento tan importante, sencillo, como una concepción de un nuevo ser que va a venir. No tenemos esa idea de hacerlo. Entonces, la educación prenatal también va a trabajar con los futuros parejas, los futuros padre y madre, para que observen sus cuerpos, su nutrición, qué pueden dejar de hacer como bebidas, alcohol, drogas, hábitos nocivos, para traer las sustancias más puras para este encuentro luminoso que es la concepción de un nuevo ser. Y también, claro, la carta astrológica de una concepción puede ser muy buena también de observar cómo está el cielo,
las líneas que están, porque antiguamente los grandes reyes, faraós de Egipto, hacían cartas, mismo en India, para saber momentos buenos para hacer la concepción de un nuevo bebé. Entonces ponían atención. Hoy, si podemos ter, mesmo sin la carta astrológica, si hacemos solo la atención, la conciencia, para que la concepción sea un momento importante, deseado, querido, con mucho amor y conciencia para esta pareja. Y esto es una ciencia muy antigua, ¿verdad? Por eso ahorita la gente estamos retomando esta ciencia, Sofi. Como tú puedes ver aquí, qué tan importante es esto, Sofi, para nuestra evolución. Y me voy a quedar, mi queridísimo Alex, Carlita, con 10.500 dudas. Ya nos está empezando a comer el tiempo. Yo esperaría, por favor, es más, les pido regresar a este espacio porque sí me quedo con 1.000 dudas. Una, por ejemplo, y en mi caso, yo por problemas de salud tuvieron que sí hacerme cesárea, pero sí muy planeada. O sea, no fue una cesárea de emergencia, sino una cesárea muy planeada y yo escogí el día, ¿no? Entonces, ahora sí que con esto que me acabo de enterar, digo, ¡ay, en la torre! Entonces no le di la oportunidad a mi bebé, pero no había manera de no hacerlo. Entonces, a lo mejor hay muchas mujeres como yo que están viendo este programa que han pasado por algo así y que quisieran, a lo mejor para su próximo bebé, justamente aprender de todo esto, qué sí, qué no, qué se hace. Y yo los invitaría a los dos nuevamente, por favor, para pues poder resolver todas estas dudas que me imagino que muchas mujeres y muchos hombres que están viendo en este momento se van a quedar con ellas. Así es, vamos a volver en 3 semanas más y ahorita vamos a presentar una imagen de un documental del embarazo que la NEM preparó para que la gente pueda verlo mientras tanto. Y claro que Carla y Laura, que nos comentó esta Carla, van a volver en 3 semanas. Ahí está la imagen y ahí están el código para que la gente pueda verlo y descargarlo. Carla, ¿quieres comentar algo para cerrar el programa? Yo quiero decir que esto funciona muy bien porque la concepción es un fractal. Entonces, no hay problema si la cesariana fue importante para salvar la vida. Pero si ponemos la conciencia en la concepción, todo el resto va a ser como pequeñas olas que van a venir después. Entonces, mismo el nacimiento está más garantizado cuando tenemos una concepción consciente. Y esto funciona muy bien porque tengo muchos casos, incluso en mi familia, que se hace el trabajo que se hace durante el embarazo, las meditaciones, las visualizaciones que el maestro nos indica con el sol, puede traer individuos mucho más saludables, hermosos, felices y todo más. Ay, qué belleza, Carla. De verdad ha sido un placer tenerte con nosotros aquí entre tú y yo, ya formando parte de esta gran familia. Y Alex, ¿qué te digo? Muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu conocimiento, compartir a toda tu gente, a toda tu red, que es enorme y que es, bueno, increíble. Muchísimas gracias, querido Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y estaremos de vuelta en un mes para compartir estas enseñanzas tan importantes para nuestra evolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex Crenshaw. Público querido, espero que haya agarrado el código QURRE para que pueda ver este documental mientras volvemos a tener con nosotros a Carlita. ¿Dónde te podemos encontrar, mi queridísimo Alex Crenshaw? Bueno, ahí está en zeninstituto.net y voy a estar en México dando una plática en Tampico, Tamaulipas, en el mes de diciembre. Y en la radio también lo pueden encontrar. Muchas gracias. Eso está maravillosísimo. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Gracias, Carlita. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vayan, estamos aquí en Futuro. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lo de Morelos, en YouTube, en Facebook.
Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en ViX Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de ViX Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de Hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos le tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por ViX Televisión. Ya estamos de regreso, Brillo querido, aquí entre tú y yo, y me da muchísimo gusto recibir y saludar a mi amadísima Montserrat Plasencia. ¿Cómo estás, mi Monse? Qué gusto recibirte aquí. Hola, ¿cómo estás? Hoy quisiera que en esta reunión que tenemos, en una reunión íntima, en una reunión profunda, en donde cada semana tenemos este espacio y quiero que lo aprovechemos, uno, pues para dar una mirada a todo este tránsito que hemos tenido del 2024, en donde posiblemente pues ha habido muchos personajes que a veces se han manifestado de una manera muy protagónica y que en alguna de las transmisiones hemos hablado de cómo está teatro de nuestra mente, ciertos personajes surgen en una manera, como te decía, muy protagónica o también muy antagónica, en qué manera a veces tenemos que ir dar mirada a nuestro tirano interno, la manera en cómo también, por supuesto, están nuestros estados del alma, nuestra meteorología emocional. Y hoy creo que es fundamental, casi estamos ya a unas semanas de terminar el año y nosotros hemos sentido, no creo que no haya ninguna persona que no haya sentido o que se haya manifestado el síndrome del impostor. ¿Lo has escuchado? Y bueno, este síndrome del impostor tiene que ver con esta manera en cómo se manifiesta en todos nosotros, hombres o mujeres, en donde pues a veces sentimos que no somos merecedores de nuestros logros y que a veces al tener ciertas posiciones de éxito o de bienaventuranza, por así decirlo, pues nosotros se lo manifestamos o lo expresamos ya sea a la coincidencia o a la suerte, pero mucho menos damos reconocimiento a esas capacidades que sí tenemos. Y claro que la manera en cómo a veces este síndrome del impostor se manifiesta es cuando a veces también nosotros sentimos que tenemos esta sensación de ser un fraude. Claro, es una palabra muy fuerte, pero yo me refiero y lo manifiesto en el sentido en donde creemos que no somos lo suficientemente capaces para liderar un grupo, en donde a veces por ciertas situaciones de la vida nos ponen en una posición en donde a veces tenemos que tener este liderazgo y ejecutarlo y eso como enlazarlo a los diferentes miembros de un equipo, por ejemplo, ¿no? O la manera en cómo también a veces como padres de familia pensamos que pues no estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer porque hay muchos juicios, hay mucha reprobación y tiene que ver con todos estos síntomas y la manera en cómo se acciona este síndrome del impostor. Entonces, estos minutos los vamos a ocupar precisamente para hablar un poquito acerca de eso, de cómo lo vas a poder identificar,
de cómo se manifiesta y sobre todo la manera en cómo vas a poderlo desactivar y algunos consejos pues para cada vez que estés en este escenario con este síndrome del impostor, pues sepas cómo manejarlo, cómo hacer esta ecología emocional y sobre todo pues tener más conciencia de ti mismo, de cómo a veces se mueven esas emociones que evidentemente no son gratas, pero que a veces, claro está, interrumpen el paso o el tránsito hacia donde queremos llegar. Y sobre todo que la manera en cómo a veces nosotros aspiramos, anhelamos la vida, en donde también a veces pensamos mucho hacia el futuro, pero creo que es muy importante estar cada vez en el presente. Claro, el futuro nos ayuda a planear, nos ayuda evidentemente también a organizar, pero acuérdate que Jung decía que cuando miramos hacia afuera soñamos y cuando miramos hacia adentro despertamos, y ese precisamente es el espacio que nosotros tenemos semana tras semana, un espacio de mirar hacia adentro, un espacio en donde nosotros podamos despertar cada vez más y tener más conciencia de ti mismo, tener una atención emocional, porque también recuerda que la mente tiene su malevolencia, ¿no? Y la malevolencia de la mente es cuando ese se alía a esos juicios, a esas etiquetas, y donde, bueno, al tener la atención emocional todo se pone en su lugar, olores, sabores, imágenes, recuerdos, sensaciones, emociones. Y entonces ese es el trabajo que tenemos que ir poco a poquito hacia este síndrome del impostor. Claro está que sí hay momentos en donde no puedes, creo que es de mucha valentía saber pedir ayuda. Claro que el tránsito del autoconocimiento se vive en solitario, aún así en que estés acompañado de tu psicoterapeuta, de la manera en donde tú adquieres ayuda, ya sea por medio de coaching o lo que fuera. Pero recuerda que este viaje solamente el guía va a ser tu acompañante, y este es un tránsito en solitario, pero es un tránsito en donde vas a conectar con tu sabio interior como un arquetipo. Y en el tema del arquetipo, el síndrome del impostor tiene que ver lo junguiano, por ejemplo, esta parte de la luz y de la sombra, ¿no? Sobre todo esta parte de la sombra, en donde se manifiesta pues esas sensaciones, ¿no? De reprobación, en donde a veces qué cosas no hemos integrado, y precisamente el síndrome del impostor nos va a dar una referencia de nosotros mismos, de cómo vamos a ir a un espacio de autoafirmación, ¿por qué no? Y sobre todo también valorar esas capacidades y esas habilidades que sí tenemos, pero como yo te decía, el síndrome del impostor siempre lo tira a la suerte, a la coincidencia o a alguna situación de la vida que te lo pone, pero nunca reconoce que se lo ha ganado por derecho propio. Entonces la pregunta es, ¿qué has dejado de hacer? Precisamente por este síndrome del impostor. ¿A qué desafíos pues le has dado la vuelta? ¿A qué situaciones, a veces a un sueño, un anhelo o incluso alguna propuesta que posiblemente puede dar un giro y un cambio a tu vida de una manera muy positiva, pero por miedo, que es una emoción muy, muy, muy real, a veces no se atreve? Y claro está que todo tiene su ritmo, todos tienen su tiempo, pero hay veces que nosotros estamos muy anclados en una situación o en un escenario, pues sí, de muchos laberintos, pero recuerda que al llegar al centro del laberinto, ahí es conectar con tu esencia. Entonces vale la pena ir haciendo este recorrido de autoconocimiento y ver también la manera en cómo se manifiesta este síndrome del impostor. Y una de las maneras en que podemos manejar ciertos síntomas, ¿no? Y que los estemos actuando, es cómo los vamos a identificar. Y te voy a dar solamente 5. Un primer síntoma podría ser ese miedo constante de ser descubierto, en donde pensamos que somos un fraude y en donde pensamos que las capacidades o habilidades que tenemos no son lo suficiente como para la persona que nos está proponiendo hacer algo. Me refiero a un equipo de trabajo. La manera en cómo también tenemos este miedo a la autocrítica externa. Muchas veces por este movimiento y por la manera de sentirnos expuestos y sentir que somos un fraude, entonces nos quedamos muy replegados, nos quedamos muy constreñidos y a veces no damos esta parte del paso, precisamente por el miedo de esta crítica interna. Externa. Otro síntoma que podría ser este perfeccionismo, ¿no? A veces muy, muy desbordado, en donde a veces también, pues, la manera en cómo a veces nos está
satisfecho con lo que se hace, ¿no? Siempre queremos más, pero en ese trayecto de hacer más, nunca nada es suficiente, porque siempre recuerda que estamos en una caseta, es como tener dos casetas, la de aceptación y la de reprobación. Y claro que la caseta de reprobación está muy llena en estas palomitas o tachitas que nosotros le vamos poniendo. Otro síntoma también que podríamos nosotros atender y observar, darle la mirada, es esta parte de la incapacidad de sentir esos cumplidos o esos halagos, ¿no? Como yo te decía, recuerda que el síndrome del impostor siempre su discurso es que tuvo suerte o que fue por coincidencia y nada que ver con sus capacidades. Otro síntoma en donde también nosotros podemos darle mirada a este síndrome del impostor tendría que ser la manera en cómo a veces procrastinamos o también la manera en cómo a veces nos sobrecargamos de trabajo, ¿no? ¿Te ha pasado? Entonces, los consejos que podríamos dar para hacer más efectivo y desactivar el síndrome del impostor tendría que ser primero ir reconociendo esta parte de nuestra sombra que tiene que ver con estas maneras en donde a veces nosotros estamos en la negación de nuestros talentos, de nuestras capacidades. Otra manera en cómo también nosotros poco a poco podemos ir desactivando este síndrome de impostor, pues es reescribir nuestra narrativa interna. Acuérdate que siempre es un muy buen momento para ir haciendo una reautoridad de tu vida y sobre todo del sistema de creencias. Otra manera en donde también es importante pues es ir desarrollando de una manera amorosa una relación sana con ese arquetipo interno que tiene que ver con el arquetipo del héroe. Acuérdate que el arquetipo del héroe da mucha prestación a la llamada, ¿no? De este cambio, de este nuevo camino, de la iniciación del viaje, de la manera en cómo va a hacer la conquista de esos demonios internos, la manera en cómo va a reconocer y va en el camino también a toparse con maestros sabios, pero también se va a reconocer que tiene esa sabiduría propia y sobre todo la manera en donde al final llega a casa y eso que sabe lo comparte con los demás. Así que sí, estás pasando o has pasado por el síndrome del impostor, no está mal. Aquí lo importante es vivirlo e internalizar de una manera en donde nosotros podamos dar un giro total, porque esa experiencia no evitarla, porque esa experiencia nos va a dar mayor sabiduría. Así que, bueno, a iniciar un viaje de reflexión y a crecer juntos. Muchísimas gracias, mi amadísima Montserrat Plasencia. Besos y apapachos hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar
con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos le tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por ViX Televisión. Ya estamos regresando y ahora con la salud física, la salud del cuerpo, con mi queridísimo doctor Eric Pérez Valero, que además hoy nos trae un temazo, sobre todo que creo, ya me sacarás tú de dudas, doctor, que les afecta más a las mujeres y vamos a hablar de osteoporosis. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es relevante en muchos sentidos, ¿okay? Porque es algo muy común, ¿okay? Es algo frecuente, que es la osteoporosis. En México, aproximadamente, según cifras oficiales del Seguro Social, unos 10 millones de mexicanos padecen de osteoporosis. Es más común en mujeres posmenopáusicas. Entonces, pues bueno, más o menos 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres llega a tener este tema de problemas con la densidad ósea, ¿ok? Obviamente, ¿esto qué significa o qué conlleva? Una pérdida de la masa ósea, ¿ok? En el esqueleto de los pacientes, que nos va a llevar a una fragilidad ósea y a un mayor riesgo de fracturas, que ese es el punto determinante, que es un mayor riesgo de que un paciente pueda tener una fractura si sufre alguna caída, o incluso si el caso es muy extremo, puede haber hasta fracturas espontáneas, sin que el paciente tenga algún trauma. Un hueso puede romperse así nada más por pararse o por sentarse, puede tener esto. El problema con todo esto es que no hay síntomas, no hay alguna sintomatología que nos haga poder asumir o pensar que una gente tiene osteoporosis. Es muy común que uno piense que porque hay algún dolor articular o un dolor en alguna parte del cuerpo puede ser secundario a osteoporosis, y no. Normalmente este tipo de molestias, pues bueno, pueden ser secundarias a otro tipo de problemas inflamatorios, ¿no? O sea, ya sea artritis, osteoartrosis o alguna de estas cuestiones, y no tanto por un tema de fragilidad ósea, porque esto no nos va a dar ningún tipo de síntoma hasta que presentamos esta fractura. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las causas? Obviamente parte es el tema de la edad, porque se ve más en gente mayor, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, esta disminución en la producción de estrógenos va a tener un papel importante. Hay también algunos otros factores como el tabaquismo, el sobrepeso, que también es un factor de riesgo para desarrollar este tema de la osteoporosis. Y hay algunos medicamentos que cuando se consumen de manera crónica también nos pueden favorecer a que tengamos osteoporosis, como son los corticoides. Lo que son los esteroides de manera crónica también nos pueden dar un problema de disminución de la masa ósea y que nos pueden llevar a osteoporosis. ¿Okay? ¿Cuáles son los sitios frecuentes que pasa esta situación? De lo más común que puede haber para el tema de la disminución de la masa ósea es o en la cadera o en la columna. ¿Okay? Principalmente en la columna vertebral es donde va a haber mayor situación. Entonces es lo que tenemos que estudiar. ¿Cómo se va a estudiar o cómo vamos a saber si realmente tenemos esta situación? El estudio que tenemos que hacer es un estudio que se llama densitometría. ¿Okay? Con una densitometría vamos a poder analizar bien cómo está la masa ósea de los pacientes y poder determinar, obviamente con las escalas que nos da la densitometría, si un paciente está en un rango de un hueso normal, un hueso con osteopenia o un hueso con osteoporosis. ¿Okay? Vamos a decir que un hueso con osteopenia está en un rango intermedio entre un hueso normal y osteoporosis, y
pues lo que necesitaríamos ahí tratar de hacer o buscar es hacer como una regresión, ¿no? Tratar de que mejoremos la densidad ósea, ¿okay? Para que podamos seguir mejorando la calidad del hueso y que pues salgamos ya sea de la osteoporosis a la osteopenia y tratar de llegar de nuevo a tener un hueso normal. ¿Okay? Obviamente es importante varios factores, como ya dijimos, pues bueno, no vamos a poder hacer que un paciente sea más joven o que cambie de sexo en ese sentido, pero sí podemos tratar de mejorar algunas cuestiones, como son la alimentación, ¿no? Tener que darle al paciente una dieta que sea rica en calcio, rica en vitamina D. Hay pues varios alimentos que nos pueden ayudar a esta situación, desde los lácteos, desde los frijoles, desde algunos pescados como es la sardina, como es el salmón, algunos vegetales como el brócoli, como la selga, como la espinaca, como la col. Todo esto tiene gran cantidad de calcio y algo muy importante en la dieta del mexicano, la tortilla. La tortilla, digo, también no es que vamos a decir al paciente que se la pase comiendo tortillas, pero sí que consuma la tortilla, que es mucho de la base de la alimentación de los mexicanos y más de los que son pues más humildes, tiene bastante calcio. ¿Okay? Entonces el hecho de tortillas, frijoles, pues va a ser algo muy importante para que podamos hacer una regresión en esta situación. Si ya el médico nos da este diagnóstico de que el paciente tiene osteoporosis o que el paciente tiene osteopenia, pues también va a ser importante dar suplementos, dar algún tratamiento que nos va a ayudar a mejorar esto. Entonces hay pues muchas opciones y obviamente es importante que nuestro médico nos pueda decir cuál va a ser la mejor. Hay tratamientos con calcio, hay tratamientos con vitamina D y también hay algunos otros medicamentos, otras opciones que pues a lo mejor no es calcio, ¿okay? Porque hay algunos médicos que pues, prefieren no usar calcio porque puede haber riesgo de desarrollar piedras o formación de piedras, ¿no? Entonces hay algunos otros medicamentos que no es calcio como tal, pero que ayudan a que favorezcamos que el calcio se una más al hueso y estos productos, muchos de los medicamentos se pueden tomar ya sea diario, de manera diaria, o una vez a la semana, una vez al mes, o incluso hay tratamientos que pueden ser una vez al año. ¿Okay? Obviamente los costos van a variar, pero hay que ver para qué somos candidatos. Pues obviamente nuestro médico nos va a poder decir a qué somos candidatos y cuál va a ser la mejor opción para poder manejar este tema de la osteoporosis o la osteopenia. También, pues obviamente necesitamos mejorar algunas condiciones, ¿no? Si la gente fuma, pues tratar de suspender el tema del tabaquismo. Obviamente también lo que comentamos de la alimentación. También hacer ejercicio va a ser muy importante para que favorezcamos el tema de que mejoremos la densidad y la masa ósea. Y también, obviamente, el tema del control de peso, ¿okay? Va a ser muy importante para que podamos mejorar esta situación. ¿Okay? Entonces, pues no es como que nos tengamos que quedar de brazos cruzados para el tema de la osteoporosis. Es algo que podemos mejorar. A fin de cuentas, no es una condición que bueno, vaya a ser ya pues, permanente y que no vamos a poder hacer nada. Sí es algo que podemos mejorar y tratar de mejorar este tema del hueso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues vamos a decir que si hemos visto en alguna ocasión el coral, ¿okay? Que si hemos visto, pues el coral se forman poros. Exactamente así se hace el hueso, ¿no? Por eso se llama osteoporosis. ¿Por qué? Porque se van formando poros, se van formando huecos, hoyos en el hueso. Entonces es más fácil que una persona pueda fracturarse, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir tratando de hacer poco a poco y obviamente también darle un seguimiento. Una vez que empecemos con el tratamiento, hay que ir viendo cada cuánto nos vamos a hacer la densitometría para ver qué tanto vamos mejorando. ¿Okay? Porque si a lo mejor vemos que a pesar de que tengamos un tratamiento, pues la densitometría después de X tiempo, a lo mejor un año después de que tomemos el tratamiento, no hay una mejoría,
¿ok? Pues a lo mejor podemos hacer un cambio, un ajuste en el tratamiento, ¿no? Para que podamos tener mejores resultados, ¿no? Entonces, también es muy importante lo que comentábamos, ¿no? Del tema de las caídas, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor por su misma condición ya de a lo mejor tener alguna otra enfermedad o por la edad que tienen, pues pueden tener riesgo de caídas, y también es importante orientar a los pacientes acerca de cómo prevenir de repente las caídas, ¿no? Cómo prevenir de repente ciertos golpes en ciertas regiones para evitar que pues tengamos esta situación que pues a fin de cuentas cuando hay fracturas pues puede ser problemático, puede ser muy engorroso y puede ser también hasta conllevar a tratamientos como operaciones que pueden ser pues bueno contraproducentes y que puede obviamente poner en riesgo la vida porque no son operaciones fáciles, son operaciones largas y pues bueno, conlleva muchas situaciones. Entonces, pues bueno, ojalá que podamos todos concientizarnos acerca de esta situación, que como vimos no es algo aislado y que bueno, hay cosas que podemos hacer para mejorarlo y evitar este tipo de situaciones y problemas. Muchísimas gracias por su atención y pues bueno, ojalá y puedan hacer algo al respecto todos para concientizarnos. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias, queridísimo doctor Eric Pérez Valero. Un beso y un abrazo hasta la amadísima Ciudad de México. Venga, vámonos a una breve pausa. Llegamos a la recta final de Aquí Entre Tú y Yo. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales y en su televisión abierta, el canal 10.1 ViX Televisión. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de ViX Televisión, en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en YouTube, en Facebook. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10.1 en ViX Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de ViX Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Morelos le tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta por ViX Televisión. Ya estamos de regreso, qué gusto que nos siga acompañando. ¿Cómo estás, mi queridísimo Gabriel Rubio? Hasta allá, hasta Tampico, Tamaulipas. ¿Qué tal, mi Sofía? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Hoy quiero que platiquemos acerca de la importancia de la planeación. Ahorita que estamos viviendo en gran parte del país el tema de la crisis hídrica, conviene que nos pongamos a analizar, bueno, cuál es el trasfondo de este tipo de problemas. Evidentemente, un aspecto innegable pues es el cambio climático. Ante ello prácticamente no podemos hacer nada en ninguna parte de la Tierra. No hay tecnología aún que nos permita controlar el tiempo a esa escala, a esas dimensiones. Pero también tenemos que voltear a ver la parte humana sobre la responsabilidad del qué tanto estos estragos nos están alcanzando por nuestra falta de planeación. Es un tema psicológico porque implica una actitud y una postura con la cual nos conducimos ante la vida,
y en donde vamos como si nunca nos fuera a pasar ni a faltar nada. Padecemos de un exceso de autoconfianza, de una irresponsabilidad, y yo diría incluso que nos alejamos de la realidad porque no estamos considerando situaciones que evidentemente pues van a afectarnos, que un día van a alcanzarnos los efectos y que no podemos estar a merced de la suerte. Te platico lo que se vive, por ejemplo, en la zona sur de Tamaulipas. Si bien es cierto que, bueno, los estragos que ha ido causando la sequía nos han afectado en muchísimos rubros y aspectos, también lo es el que esto se veía venir, que ante el cambio climático que generó la ausencia de lluvias durante ya varios años, tenemos que haber puesto medidas distintas para pensar en un futuro el cómo íbamos a hacerle con el tema de la escasez de agua. Es increíble que a estas alturas del partido una sociedad como la nuestra siga pensando que vamos a depender estrictamente de las lluvias, del temporal, y que no hayamos hecho lo suficiente, tanto gobierno como sociedad, para tomar las suficientes provisiones y ver de qué otra manera pudiéramos obtener este vital líquido. Entendemos que, bueno, existen pues algunas otras fuentes que implican invertir, que implican tecnología para el trasvase del agua, pero es una situación en donde tenemos que asumir la responsabilidad que a todos nos toca. Primeramente, por ejemplo, el responsable central de esto ha sido Conagua, que es una dependencia federal. A lo largo de muchísimos años, no solamente en esta administración, pues han sido omisos respecto a hacer algo. La respuesta del gobierno federal actual es que no hay presupuesto para atender la emergencia que se está viviendo, y pues bueno, se ha empezado a actuar trayendo algunas bombas semisumergibles a generar trasvases de un río cercano hacia otro. Pero estas acciones se tomaron cuando prácticamente ya llegamos al punto de quedarnos sin gota de agua. En muchas colonias ya hay semanas enteras donde no llega una sola gota de agua a las llaves. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo a que esto ocurriera? Ciertamente mucha gente puede decir, pues yo no trabajo en Conagua, yo desconozco, yo no soy profesional del tema, pero como sociedad hemos sido indolentes porque no desconocíamos la gravedad del problema. Sin embargo, algo que caracteriza nuestra apatía es que no exigimos a nuestros gobernantes, a los diputados, a los representantes políticos de las colonias, de las ciudades, pues acciones contundentes que generen cambios en cuanto a la legislación. No estamos realmente al pendiente, somos una sociedad que es bastante apática con la política y con muchos otros temas, y bueno, evidentemente pues el costo ya lo tenemos aquí encima. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, los responsables de poder distribuir el líquido en las colonias directamente, pues es la Comisión de Agua Potable del municipio y del estado, y pues resulta que tenemos décadas con la misma infraestructura de tuberías que tienen daños gravísimos y que, según nos han confirmado los propios funcionarios de estas dependencias, es que se está perdiendo entre un 50 y 60% de todo el líquido que se suministra. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que probablemente, pues si este agravamiento de la situación se produjo en los últimos 10 años, pues si hubiéramos podido tener otros 10 años probablemente de margen de maniobra si no se perdiera toda esta cantidad de líquido. ¿Por qué no se reparan estas fugas? Por una razón muy simple, porque políticamente no genera votos una obra que no se ve, porque tiene que ver con una cuestión de la tubería subterránea, porque es muy caro, y evidentemente pues el gobierno utiliza este organismo, lo que es aquí la Comapa, pues como caja chica, ¿no? Genera ingresos extraordinarios y que obviamente pues no son invertidos en el mantenimiento adecuado. Y también somos responsables los ciudadanos, por supuesto, ante el gravísimo desperdicio de agua. Yo le he dicho a muchas personas que conozco, les he hecho observaciones sobre la forma en cómo utilizan el agua, en cómo dejan la llave abierta mientras lavan trastes, mientras se lavan las manos, la manera en cómo barren la banqueta a manguerazos, en fin. Por parte de las personas hay una irresponsabilidad tremenda también en el abuso del agua. Ya no digamos de las tomas clandestinas, que pues también, aparte de la escasísima cultura de la sociedad, pues hemos visto la inacción por parte del gobierno, que apenas ahorita empieza a combatir estas extracciones clandestinas, pero se ha dejado pasar demasiado tiempo. La situación de esta forma de vida tan a la deriva, tan de improviso, también está relacionada con que somos demasiados para la cantidad de recursos que tenemos,
y la gente no toma conciencia, no toma en serio este tema de que no podemos seguir trayendo más y más hijos al mundo de una forma tan irresponsable, tan irreverente ante la realidad. No nos estamos dando cuenta que nuestros recursos no van a ser suficientes ni siquiera para los que ya estamos en este planeta, y expertos confirman, analistas, que de haber una próxima guerra mundial, muy probablemente va a ser por agua, no va a ser por otros recursos, sino por agua limpia, por agua que se pueda potabilizar. Entonces, esta costumbre de vivir a la deriva, de hacer todo sobre las rodillas, de no planear, pues hoy nos está cobrando monedas, cuotas bastante elevadas, facturas muy altas. Y bueno, después de la pandemia nos dimos cuenta que en la zona sur vino a vivir demasiada gente, a vivir y a trabajar, y esta es otra situación también, que en los gobiernos no existe ninguna clase de regulación para poder administrar el flujo de gente que puede caber en una ciudad. Pues digo, lo vemos, por ejemplo, lo que pasa en el centro del país, en la propia Ciudad de México, en Monterrey, en donde, bueno, el desorden, la anarquía, el caos sobre la forma en que una ciudad crece, pues también les ha cobrado ya facturas bastante elevadas. Ahorita es el tema del agua, estamos viendo también el tema de la electricidad, que no alcanza para todos, que la Comisión Federal no ha invertido lo que tenía que haber hecho para poder soportar la exigencia de energía eléctrica en base a la temporada de verano. Pero bueno, eso sí, muy buenos para cobrar y cortarte la luz cuando no se paga a tiempo las estratosféricas cantidades que pues nos imponen. Tenemos que trabajar más de cerca en esta parte de pues ser conscientes y meditar cuáles son las situaciones que queremos nosotros pues cuidar y corregir hacia futuro, porque bueno, esta manera de ser, esta forma de manejarnos abarca muchísimas cosas, abarca situaciones, esto es un ejemplo, pero hay muchas más en las cuales tenemos que ser pues muy conscientes de la necesidad de tomar medidas para que en un futuro pues no tengamos más sobresaltos, más impactos, más situaciones que nos marquen poderosamente nuestra manera de vivir. Ojalá seamos una cultura más consciente, más responsable, y aprendamos a dejar de vivir en las improvisaciones. Amigos, muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Rubio, psicoterapeuta, y mi número es 833-127-8169. Estoy a sus órdenes con sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Gabriel Rubio. Gracias, como siempre, por compartir tu conocimiento. Te mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a Tampico, Tamaulipas. Público querido, ya finalizamos este espacio. Aquí lo esperamos en el próximo Entre tú y yo.